es una inmunidad que tiene una especificación sobre el patógeno, es decir, se especifica para matar el patógeno que usted estimuló. Pero para que eso ocurra siempre tiene que haber una dinámica desde el sitio de la infección. Vamos a ver la circulación, el tráfico de las células del sitio de inflamación hasta el ganglio linfático, y en el lugar donde se va a producir, se va a iniciar la inmunidad específica o la inmunidad adaptativa. Aquí está el dañado del tejido. Aquí se dañó el tejido, puede ocurrir dos cosas. Puede pasar directamente por la vía linfática al ganglio linfático. El macrófago, ¿se recuerdan el macrófago que no logró matar al patógeno? El cargado del patógeno puede migrar por los vasos sanguíneos linfáticos hacia el ganglio linfático. O puede ocurrir otro mecanismo. Él puede, a través de las venas del sistema venoso, migrar a través de las venas, llegar al corazón, luego al corazón izquierdo, y luego nuevamente hacer la circulación por todo el organismo, y de aquí llegar al ganglio linfático. O el siguiente caso. Todas las células del sistema inmunológico, las células inflamatorias, que tienen que matar este patógeno, pueden correr por este sistema, los neutrófilos, los sinófilos, los linfocitos, todas las células pueden llegar bajo este mecanismo. Una vez que aquí se ha formado la respuesta inmunológica específica, las células que ya vienen con todo el mensaje para destruir el patógeno, nuevamente salen y se van al sistema venoso, al corazón, y luego a través de la sangre llegan al sitio de la inflamación y atacan el sitio. O sea, todo este sistema, y ahí se inicia la respuesta inmunológica. Yo les había mencionado que en el ganglio linfático existían unas células que tenían una función especial de reconocer todos los antígenos que llegan al ganglio. Estas células se llaman células dendríticas. Tienen la forma de una estrellita de mar. ¿Ustedes han visto las estrellitas de mar? Patricio, sus tentáculos. ¿Por qué? Porque estos tentáculos que tiene le permite llegar más lejos y poder captar antígenos que llegan al ganglio linfático. Son células receptoras de antígenos profesionales más potentes, y de verdad que son potentes, y son encargadas de presentar el antígeno para que la respuesta inmunológica sea específica. En esas células dendríticas se está trabajando hoy en día, en la actualidad, para crear las vacunas. Las vacunas, por ejemplo, vacunas contra el cáncer. Se le sacan del ganglio linfático a un paciente, le sacan una célula dendrítica, la ponen en un medio de cultivo, cogen la célula del páncreas con el cáncer y le presentan a la célula dendrítica. En el cultivo, la célula dendrítica en el cultivo reconoce el antígeno, forma anticuerpos, empieza a presentar anticuerpos específicos y nuevamente le reimplantan en el ganglio linfático. Entonces la célula dendrítica, con una especialización increíble, presenta linfocitos, y el linfocito activa la respuesta inmunológica humoral y celular y va a atacar el cáncer. El año pasado se ganó el premio Nobel de Medicina un médico norteamericano que tenía un cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es el cáncer más silencioso y más mortal. Cuando uno se da cuenta que tiene cáncer de páncreas es porque uno se levanta con ictericia y un cólico. Y cuando uno le toma un eco, una tomografía, ya no hay nada que hacer. Desde a partir de ese momento, en 6 meses se muere, en el Ecuador, en Alemania, donde sea. Y este médico que tuvo el cáncer desarrolló una vacuna contra el cáncer, sacando el ganglio, sacando las células dendríticas, haciendo un cultivo, presentando los antígenos del cáncer y luego reimplantando. Logró sobrevivir más tiempo, cerca de 2 años. Se ganó el premio Nobel de Medicina. Y hoy en día, todas las vacunas, para todas las enfermedades, para los cánceres, se está trabajando en células dendríticas, que son sumamente profesionales para eso. Comprenden una serie de leucocitos que están ampliamente incluidos en células. Las células dendríticas, que contienen células de tejido, ¿no? Las células dendríticas provienen del sistema linfático y del mielocítico y linfocítico, recuerden. Derivan de progenitora de la médula ósea, circulan a la sangre como precursores inmaduros, migran a los tejidos donde maduran. Las células dendríticas están en todos los tejidos.
en la piel, en el estómago, en todo. Ellos están esperando que lleguen antígenos. Pero la profesional, la que presenta mejor, es la que tiene un impacto. Pero pueden estar distribuidas en todo el organismo. Dice, se diferencian activando, capturando y presentando antígenos mediante las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Vamos a ver. Una adecuada estimulación migra a ácidos linfoides secundarios donde presentan los antígenos las células que inducen la respuesta inmune. Dos tipos de células dendríticas. Una mieloide y una plasmocistoide. La mieloide, ¿cómo nosotros diferenciamos estas células? Por los clústeres de diferenciación, el CD11, CD123 y el CD33. Cuando nosotros cogemos una citometría del flujo, ponemos anticuerpos, anti-X, anti-S y anti-S, vemos que captan a las células y las marcamos. Decimos, esta célula proviene de mieloide. Y la célula plasmocistoide es 11-123, pero le falta el 33. Porque hay cánceres de células dendríticas, donde cuando tenemos que hacer la diferenciación, hacemos una citometría del flujo y podemos determinar de cuál de las dos. Provoca respuesta inmunológica de tipo TH1, las mieloides, y requieren del factor de estimulación de las colonias de los granulocitos para sobrevivir. Y las plasmocitoides inducen respuesta tipo TH2. Miren la diferencia: respuesta inmunológica de tipo celular, respuesta inmunológica de tipo humoral. Y al contrario que las mieloides requieren interleucina 3 para sobrevivir. La interleucina 3 es un factor de crecimiento que se encuentra en la médula ósea. De ahí se obtiene. Bien, entonces vamos a ver el gráfico. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí llegó el antígeno. Esta sería una célula presentadora de antígeno. Esta sería una célula dendrítica o un macrófago, pero la dendrítica vamos a poner el ejemplo de la célula dendrítica. Aquí llegó el antígeno, que vendría a ser de una bacteria, de un virus, de un parásito, de un hongo o de cáncer. Entra, se produce la fagocitosis, la vesícula, y luego viene el péptido, y aquí se ha destruido, y aquí inmediatamente se pone en contacto con, se unen a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Se unen a las moléculas, estas que están aquí de verde son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Y luego en forma de vesícula lo saca a la superficie de la célula, y aquí está el complejo mayor de histocompatibilidad presentando los antígenos de este patógeno. Entonces esa es la manera de presentarlo. Ahora veamos qué son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Existen dos clases de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad: la clase 1 y la clase 2. La clase 1 se une exclusivamente a un linfocito que tenga un receptor de CD8. Aquí este linfocito, este es el linfocito y esta es la célula presentadora de antígenos. La célula presentadora de antígenos presenta su antígeno. Vamos a suponer que está presentando un virus. Presenta el antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad, que es este. Aquí le presenta el linfocito T. El linfocito T tiene una proteína que se llama el receptor del linfocito T, TCR, receptor del linfocito T. El complejo mayor de histocompatibilidad con el TCR se unen en el centro que del antígeno. El antígeno que reconoció el antígeno. Cuando el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 reconoce un antígeno intracelular, por ejemplo, una clamidia, un herpes, un virus, todos los virus son intracelulares, de las bacterias, la clamidia, el herpes, la neisseria, que son intracelulares. Cuando reconoce eso, lo hace a través de este complejo llamado tipo 1. Cuando yo les pregunto, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿qué tipo de antígenos reconoce? Antígenos intracelulares, también los cánceres. Si hay un cáncer en esta célula, que está produciendo una proteína que es dañada, está mutada, entonces presenta
su proteína de cáncer a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Pero para que el linfocito reconozca el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, necesita tener un receptor, correceptor llamado CD8. Este linfocito, el TCR, más el CD8. Ustedes han escuchado en el virus, en los pacientes con SIDA, le piden contagios de CD4-CD8 para determinar el estado inmunológico del paciente, para ver si está entrando en SIDA o solamente es un reactivo positivo sin enfermedad. Todos los linfocitos tienen marcadores en la superficie. Y cada linfocito marcado con CD8 está especializado para producir una respuesta inmunológica de tipo celular. Si la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad presenta un antígeno externo que no crece dentro de la célula, sino fuera de la célula, o lo sacó fuera de la célula, pero lo atrapa de la parte exterior, no del interior, lo hace a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Son para bacterias extracelulares o virus extracelulares, generalmente bacterias. Lo hace a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Le presenta al linfocito y el linfocito igual, a través de su TCR, reconoce a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y este linfocito necesita un receptor de CD4. Entonces, cuando yo les pregunto el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, reconoce el linfocito a través de qué receptor, no correceptor, es el CD4. Si digo el complejo mayor de histocompatibilidad 1, reconoce al linfocito CD8, es ya una la diferenciación. Y si es CD8, es la respuesta inmunológica de tipo celular. Si es CD4, la respuesta humoral. Miren cómo se va especializando la presentación de los antígenos y la respuesta inmunológica. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 está formado por las siguientes cadenas. Una cadena alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Una beta 2 microglobulina. Esa es la estructura. Por ejemplo, tiene que saber, yo le pongo en el examen, dibuje o explique con un dibujo, yo lo conformo, porque con el dibujo me expresa mucho. Cuando escribe, a veces no le entiendo. Digo, dibuje usted, complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, y usted le pone listo, está perfecto. Ya sabemos que el tipo 1, alfa 1 tiene una cadena alfa 1, alfa 2, alfa 3 y beta 2 microglobulina, ¿no? Y el TCR, tanto del CD8 como del CD4, está formado por dos cadenas, la cadena alfa y la cadena beta. Miren la diferencia que existe entre el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Aquí es el TCR, pero este tiene una cadena alfa 1 o alfa 2, beta 1 o beta 2, y se unen a través del CD4. ¿Está claro? Aquí, en la región donde reconoce el antígeno, se llama hendidura peptídica. Aquí va a ocurrir unos cambios en la secuencia de los aminoácidos para que reconozcan la gran diversidad de antígenos. Imagínense, existen 10 a la 11 antígenos aproximadamente, es decir, 10 y 11 de los más. Es una cantidad extremadamente alta. Entonces deberíamos tener 10 a la 11 linfocitos y 10 a la 11 complejo mayor de histocompatibilidad para que reconozcan a cada uno de los antígenos que existen en el ambiente y en el ser humano. Eso no ocurre. Solamente hay dos complejos mayores de histocompatibilidad y dos linfocitos. Pero ellos, en la hendidura peptídica, en donde cae el antígeno, los aminoácidos están mutando, cambiando. Están cambiando su secuencia para ir acoplándose a la diversidad de antígenos. Ellos siempre, si viene un antígeno del virus de la influenza, ellos se acomodan para reconocer al virus de la influenza. Pero si viene una bacteria de la tuberculosis, ellos reordenan su
aminoácidos para reconocer la microbacteria de la tuberculosis. Entonces, al ser la presentadora del cielo, ¿qué podríamos decir aquí? ¿Cuál complejo mayor de histocompatibilidad podría ser? El 2, ¿verdad? El 1, el 2, el 1, el 2. El TCR es el miren aquí. En el momento, este es el TCR, que está aquí, continuado aquí, pero este es el péptido y este es el complejo mayor de histocompatibilidad. De compatibilidad tipo 1. Están reconociendo el péptido en el momento en que los dos se unen para reconocer el péptido y siempre están otras proteínas asociadas. Puede ser CD4 o CD8, dependiendo de qué tipo de complejo sea. Entonces, siempre están asociadas a otras moléculas. CDP, acompañado de PCR y complejo mayor de compatibilidad, se unen, reconocen el péptido y CDP también como molécula accesoria, ayudan al reconocimiento de eso. Aparte de eso, hay otras moléculas más que no las vamos a decir. Pero en el momento en que se unen estos, este CDC y este que está aquí, el 28, junto con el CD80, al unirse, inmediatamente activan, porque estos receptores tienen dominio intracelular. ¿Sí? Al unirse y reconocer el péptido, esto se activa, se fosforila, y al fosforilarse inician una cascada de activación de la célula para que produzca factores de transcripción, para que produzca citoquinas. Reconoce inmediatamente, esto se enciende, se fosforila, activa los factores de transcripción, se produce traducción de proteínas y salen las citoquinas. Inmediatamente, salen las citoquinas por todos lados. Y también estos dominios intracelulares activan esta célula para que produzca citoquinas. Pues estas citoquinas son las que inducen la respuesta inmunológica. Recuerden ustedes que en la respuesta inmunológica del tipo humoral actúa la interleuquina 4, la 5, la 10. ¿Verdad? En la celular, el interferón alfa y la interleuquina, bien, entonces miren, siempre ocurre eso. Esa es la parte que... Ahora veamos, ¿cómo está constituido el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1? La clasificación. La clase 1 corresponde, también se conoce con el nombre de antígeno leucocitario humano, o HLA. Cuando ustedes vean clínica, están viendo artritis y les va a decir que el HLA 30 con el B8 son susceptibles de tener artritis reumatoidea. Así van a encontrar en un libro. Antígeno leucocitario humano es lo mismo que decir complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Antígeno leucocitario humano, hay tres clases. Antígeno leucocitario humano A, antígeno leucocitario humano B y antígeno leucocitario C. Corresponden a la clase 1. Y vamos a ver qué son estos antígenos leucocitarios. En la clase 2 tenemos el HLA, DL, DP y DQ. Proteínas implicadas en la presentación, las TAP, ya vamos a ver eso mejor en un gráfico, y las clases 3 es discutido, usted dice que hay 3 clases de complemento, pero componente del complemento y el decodificante de moléculas fraccionamiento, esto no le voy a tomar, porque no es todavía todas las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad se encuentran en los cromosomas. El cromosoma 1, 2, bien, aquí vamos a ver. Esta es la estructura del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Esta es la arquitectura de
miren, contiene una beta-microglobulina 2, una cadena alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 1, alfa 2, alfa 3 y beta 2 microglobulina. Y una zona, una región para CD8. Y aquí tiene los dominios intracitoplasmáticos que le permiten inducir para expresar la citoquina. Esta es la estructura conformacional cristalizada de la proteína, de la beta-microglobulina. Aquí está el péptido, aquí estaría el antígeno, el dominio alfa 2, el dominio alfa 1 y el dominio alfa 3. Aquí aparece la molécula de complejo mayor y compatibilidad. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se van desarrollando? Las moléculas de complejo mayor y compatibilidad siempre están inactivas dentro de las células. Generalmente las del tipo 1 están en la mayoría de las células. Este que está aquí es el retículo endoplámico. En el retículo endoplámico, la beta-2 microglobulina y las cadenas alfa 1, alfa 2 y alfa 3 se encuentran unidas a una proteína que se llama calnexina. Ahí están inactivadas. No hay antígenos que presentar y están ahí descansando, pero en el momento en que llega un antígeno, un virus, llegó el proteosoma, los destruyó, hubo proteínas virales, las proteínas virales que ingresaron aquí, inmediatamente en el retículo endoplámico rugoso hay una proteína de transporte, de transmembrana, que transporta, se llama el TAP1 y el TAP2, forman un canal, un polo, para permitir la entrada de los antígenos. Una vez que entran los antígenos, este retículo endoplámico inmediatamente inicia la articulación, la estructuración de complejo mayor y compatibilidad 1. ¿Qué es lo que hace? Primero se separa de esta calnexina, de reticulina, se separa y queda ya estructurada. Y luego viene la tapacina, junto con él, lo lleva hasta donde están los antígenos para permitir que en esa estructura penetre el antígeno. Una vez que penetró el antígeno aquí, se forma una vacuola, urectocitosis y sale ya cargado del complejo mayor de compatibilidad con el antígeno. Pasa al retículo de Golgi, el aparato de Golgi, y luego pasa a la superficie presente. Este es el modelo cómo ocurre la ruta del complejo mayor de histocompatibilidad. Esta es la forma. En el caso de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, es diferente, miren, la estructura es que tiene una beta 1, una beta 2, alfa 1, una alfa 2 diferente, tiene el dominio intracitoplasmático que induce la expresión de citoquina y tiene la hendidura péptida y tiene un receptor para hacer el cuadro. No puede unir su complejo mayor de histocompatibilidad con un CD8, no puede, tiene que ser con CD8. Esto parece la forma cristalizada, beta 1, alfa 1, beta 2, beta alfa 2, y el péptido de la bacteria. ¿Cómo ocurre? Es que cambia igual, en el retículo endoplámico rugoso, el complejo mayor de compatibilidad tipo 2 se encuentra en el sitio de la hendidura peptídica, se encuentra con una cadena invariante, se encuentra ocupada. Ahí está conectada aquí. En el momento en que llega un antígeno, penetró, inmediatamente esta molécula se separa, la invariante, y permite el ingreso del péptido. Sale aquí se produce una proteolisis y se une al péptido. Y luego se da en forma de vesícula hacia el citoplasma y luego se da en la. Aquí penetró la bacteria o el virus, formó el endosoma. En el endosoma, inmediatamente el complejo que se encontraba en el vesículo migra hacia el endosoma y en el endosoma se articula, se arma y luego sale en forma de vesícula cerebral. Esta es la manera diferente a la del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Esto lo vamos a entender mejor en este gráfico. Aquí se encuentra en el cromosoma 6 se encuentra todo lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Las células, el complejo mayor de histocompatibilidad tiene
es variable en cada uno de nosotros. Por ejemplo, el complejo mayor histocompatibilidad de esta compañera es diferente a ella. Y esa diferencia hace que ella no le pueda donar un órgano a ella. Cuando nosotros le estamos haciendo una compatibilidad de tejidos para un trasplante de órganos, tenemos que enviar los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 de ellas y de ellos, antes de ellos. Ellos comparten el mismo complejo mayor de histocompatibilidad, por lo menos un 70-80% son compatibles. Nunca hay un 5%. Solamente en los modelos homólogos. En el resto, ninguno nos parece eso. Y los complejos y las células, los alelos del complejo mayor de histocompatibilidad se encuentran sobre la superficie de la célula. Miren, por ejemplo, este sería HLA-B, corresponde al complejo mayor de histocompatibilidad 1, HLB8. Ella puede tener HLA-B8 y ella puede tener HLB9 o 10 o 15 diferentes. Aquí tiene un HLACW7 y ella puede tener, si tiene 7 son compatibles. Así cada uno de nosotros tenemos un complejo mayor de histocompatibilidad totalmente diferente, que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Aquí están las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, HLA-BP2, HLA-DQ2, HLA-DP4, hay distintos. Entonces cada uno de nosotros tenemos esto. En HLA los alelos quiere decir la forma variante de una proteína, de un gen individual de una proteína. Es decir, uno de ustedes puede tener A1, B61, CW8, pero otra puede tener diferentes. Todos tenemos diferentes y nosotros hacemos una mezcla de esto. La variabilidad genética es inmensa. Y como son varios, se convierte en imposible. Por eso aquí es complicadísimo encontrar la compatibilidad de tejidos. Para eso sí, la compatibilidad. También para presentar piel, pero también para la compatibilidad de tejidos. Entonces, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 son HLA, C y C. Las del 2, de R, de Q y de P. Y cada una tiene un sinnúmero de variantes alélicas. Cada uno, nosotros podemos tener 3 de aquí, 5 de acá, 2 de acá y así mezclar. Entonces eso nos convierte en polimórficos. Y no reconocerlo, no les voy a tomar esto. Pero en medicina, pero eso sí deben saber. Lo que acá no, ni yo que no sé. Entonces imagínate ustedes. Se dice que las enfermedades autoinmunes están relacionadas a los alelos de los complejos mayor de histocompatibilidad. Se dice, por ejemplo, que el antígeno leucocitario humano A, A23 está relacionado con una enfermedad autoinmune. Artritis puede ser con A23, con B38, con CW9. Todos aquellos que tienen este alelo en sus células tienen predisposición a tener una artritis. Entonces ustedes ven en los libros que dice el complejo mayor de histocompatibilidad HLA, el B5 con el A6 que encontramos en los pacientes de la población tal. Pero esa distribución que están en los libros que ustedes leen no nos sirve a los ecuatorianos. Porque los ecuatorianos tenemos una mezcla de complejo mayor de histocompatibilidad que es diferente a las publicaciones que están en los libros. Nosotros tenemos que tener un propio mapa de la gente que vive en el Ecuador y relacionar con enfermedades para decir esto es verdad. He visto en presentaciones de profesionales de altísimo nivel, inmunólogos, reumatólogos en conferencias, he visto el error que cometen ellos al decir que el HLA-AC está relacionado con la artritis. Eso es mentira. En los libros dicen que han encontrado una relación en una población X, pero en la nuestra no. Pues eso no nos sirve a nosotros como un criterio de diagnóstico. Todos tenemos diferencias, todos variamos, todos tenemos una combinación de ellos. Miren aquí,
expresión del complejo mayor de histocompatibilidad de T, de Q y de E. En el momento en que se está produciendo la expresión de la formación de la proteína, va escogiendo del beta 1 y el alfa 1, beta 1, beta 1, alfa 1, y va estructurando. Pero puede haber una combinación de ellos, los alelos, que van a formar parte de la cadena. Puede haber un cruce entre ellos. Entonces esto le da variabilidad genética. Y aquí está un cuadro donde refieren a células donde se encuentran distribuidos los complejos mayores de histocompatibilidad. En las células T tenemos bastante complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y muy poco de clase 2. Pero en las células B tenemos menos 2, en los macrófagos igual tenemos menos 2, en las células el macrófago de las láminas y también las del las del sistema reticuloendotelial tenemos en ellas las 2. En las células del timo tenemos más la clase 2 que la clase 1. Pero esta, miren, en los neutrófilos no tenemos complejo mayor de histocompatibilidad 2. En los hepatocitos no tenemos complejo mayor de histocompatibilidad, igual en el riñón. Y en el cerebro puede haber, pero el resto sí hay el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Esta es la distribución. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 se encuentra generalmente en todas las células del organismo. Aquí en todas, aquí en todas. Por ejemplo, en la piel. Esas son células en la piel, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 está ahí. En el pulmón, aquí no requiere el pulmón, pero en el pulmón, en el momento que nosotros tenemos enfermedad viral, ellos están haciendo el trabajo de presentar. En las células de la sangre, ninguno de los dos, porque las células de la sangre no tienen núcleo. Entonces, las de clase 1 siempre están en la mayoría de las células, la mayoría, porque el cáncer está en todas las células. Entonces, siempre están presentando células cancerígenas, infectadas por virus. Y una enfermedad respiratoria tiene que haber en el pulmón, ella está presentando el antígeno. Ustedes van a encontrar en los libros una terminología de la serie. Cuando encuentran A, 0, 3, 0, 2, significa que está en el locus A, locus es el sitio dentro del cromosoma donde se encuentra la proteína. Locus, el sitio donde se encuentra la proteína en el cromosoma. Cromosoma 3. El locus A, el grupo 3 y el alelo 2. O sea, significa la posición exacta dentro del cromosoma. Cuando está C, que es el complejo de actividad tipo 1, C, 0, 2, 4 y alelo 1. Este correspondería al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. DPA, pero sin así igual. Entonces, cuando ustedes vean en un libro esto, estas siglas, ustedes ya interpretan eso: locus, grupo y alelo. Locus, grupo y alelo. Entonces la pregunta clara en el examen es: ¿cuáles son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2? ¿Cuáles serían? De B, de U. ¿Cuáles son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1? No se aprendan de A1, A2, A3, A4, A5, A28, eso no. Ya con A, cualquiera de A igual tal cosa y nada más, simplemente así. Entonces, eso es lo que tienen que saber, y lo que tienen que saber es que cada uno de nosotros tenemos alelos diferentes, todos. Solo los homocigotos solo tienen alelos de común, de una sola característica, pueden compartir un trasplante de órganos. Y cuando hacemos los exámenes de trasplante de órganos, lo que se coge es lo siguiente: se coge la sangre, ¿no? Toma una muestra de sangre y se le hace un cultivo celular. Y en este cultivo celular se le ponen los antígenos anti-HLA, de todos los antígenos anti-HLA. Es una cajita así con varios pocillos donde uno pone las células, las coloca y luego pone los anticuerpos de cada uno de los alelos. De todo ese grupo de alelos que vieron en la lista anterior, va colocando ahí.
HLA, etcétera, etcétera, de Q, de PDR. Y luego vemos donde hay reacción, donde se produce un complejo así en anticuerpos, como este es el alelo que tiene esta célula, este es el de aquí. Y hacemos uno del donante y del receptor y comparamos. Si hay una homología más del 70%, es posible que se pueda hacer un trasplante de órgano. Si no hay homología, menos del 50%, tienden al fracaso generalmente de todos los trasplantes de órganos. Pues está hablando de lo mismo, el polimorfismo de los genes, motivos diferentes para cada uno de ellos. Por ejemplo, dice que el DOA hay un número de tipos, el DPA1 hay 12 diferentes, el DPB1 hay 88, el DQA1 hay 17 variantes. Cada una de esas variantes corresponde a un polimorfismo diferente. Lo que ocurre normalmente, las células presentadoras determinan la activación y diferenciación de los linfocitos. En el momento que una célula presentadora de antígena se une a un linfocito, inmediatamente lo activa y determina la diferenciación del linfocito. Lo normal ocurre que una célula dendrítica presentando un antígeno al CPR, ¿no? El CPR activa, la célula activada empieza a producir, que no sé qué tipo de la cuando el pie se activa y empieza a producir la citokina y la respuesta inmunológica. Normalmente, las células presentadoras de antígenos que tenemos en nuestro cuerpo están presentando todos los días y en todo momento nuestras propias proteínas, nuestros antígenos normales. Entonces ya ponen una proteína ROS, por ejemplo, o una proteína G que se encuentran dentro de la célula, se unen al complejo de compatibilidad y la presentan. ¿No? Aquí están presentando, pero como es normal, como es propia mía, no se produce el reconocimiento de parte del linfocito, y el linfocito es anémico, totalmente no lo activa, no lo reconoce, porque no, es mío, es propio. En ocasiones, cuando el antígeno sí es, por ejemplo, podría ser un cáncer, y está presentando una célula de un cáncer, aquí un antígeno de un cáncer, se une al linfocito T y activa el mecanismo FAS ligando para el receptor, FAS ligando es una proteína que se une a un receptor que se llama receptor de FAS ligando y receptor. Cuando se une estas dos proteínas frente a un antígeno del cáncer, inmediatamente este linfocito se activa. Y su activación indica activación de la apoptosis. Vamos a suponer que es un cáncer, que esta no sea una célula dendrítica, que sea una célula de la piel, que tiene un cáncer de la piel. Presenta inmediatamente a través del receptor FAS ligando y el FAS receptor, inmediatamente el linfocito T lo presenta y después inicia la apoptosis para que se destruya el cáncer. Entonces, todos los días, en todo momento nosotros estamos produciendo células cancerígenas, todo el tiempo. Cada vez que nos vamos a una discoteca, inhalamos el humo, cada vez que nos tomamos un coctelito, estamos envenenándonos con sustancias químicas, cada vez que salimos a la luz ultravioleta, nos estamos produciendo mutaciones de nuestro genoma. Todo el tiempo, todo el tiempo. El inmunología es el mejor medicamento para cualquier cáncer. No existe otro medicamento mejor. El que tiene cáncer está condenado a morir, es como la mafia, no perdona, y tiene que morir. Pero hay cáncer que sí se cura, y no es porque se tomaron el agua de guanábana o el agua de no sé qué, no, es porque el sistema inmunológico muchas veces tiene la capacidad de reconocer bien a estos antígenos y es capaz de eliminarlos. O sea, habrá un caso de personas que dicen, no, si yo tuve un cáncer y han pasado 15 años y mira, estoy vivo. Es verdad, puede ocurrir, porque el sistema inmunológico a través de este sistema de reconocimiento específico es capaz de eliminar cualquier célula cancerígena o infectada.
Bueno, pero hay unas alteraciones dentro del sistema inmunológico. Hay variantes inmunológicas cuando nuestras células no son capaces de presentar ningún antígeno y que no son reconocidas eficientemente por un linfocito. En este caso, en una señal, se produce la comunión entre los dos, pero no hay una activación, le falta el CD3, le faltan las proteínas accesorias, no hay comunicación, no hay activación de esta célula y se produce una alergia, una mala respuesta inmunológica por parte de este linfocito. Por ejemplo, en Alemania, ¿ustedes vieron para Mireya? Sí. ¿Vieron a Alemania? Sí. En Alemania, esa úlcera que se produce en la piel, hay una variante de Leishmania que se llama la Leishmania difusa, Leishmania cutánea difusa, que aparece en forma de tubérculo, que es una lepra, no produce úlcera, sino más humor, solito el cuerpo. Se llama leishmaniasis cutánea difusa. Estos pacientes que tienen esta leishmaniasis cutánea difusa tienen linfocitos que no reconocen bien, no trabajan bien, son anérgicos, no funcionan. Entonces, como no funciona el sistema inmunológico, ellos hacen una diseminación sistémica y toda la cara les aparecen estas tumoraciones, incluso muy parecidas a la lepra, totalmente parecidas a la lepra. Entonces, se debe a esa alergia que debe existir. Regulación negativa. Si este fuera un antígeno propio mío, ¿qué es lo que produce? Si es mío, el linfocito no se activa. Está disminuido en su activación cuando es regulación negativa. Cuando yo presento mis propios antígenos, no tiene por qué reconocerlo como anormal. Son míos. Entonces el sistema inmunológico tiene esa capacidad de discriminar lo que es mío y lo que no es mío. Entonces aquí se produce. Pero cuando hay una reacción de algo extraño con todas las moléculas accesorias, se produce la activación de la célula. Miren, aquí está la relación del crecimiento leucocitario humano con relación a la enfermedad. Se habla que el síndrome de Rietre corresponde al alelo B27 y tienen un riesgo relativo. El riesgo relativo significa la posibilidad del riesgo de tener la enfermedad. Aquellas personas que tienen el alelo B27 tienen una predisposición a tener este síndrome. La espondilitis anquilosante, que podría ser la que yo tengo, que es un alelo B27 con un riesgo relativo elevadísimo. La tiroiditis Hashimoto yo la tengo. Lo que tiene el B47 es enfermedad. Tiroiditis si la venden a esa, todavía no es de diagnóstico. Esclerosis múltiple con el DR2, el DR4 y la DR4. Es decir, que los alelos también se disponen a tener enfermedades autoinmunes, todas las autoinmunes. Acá hay otro estudio de la espondilitis con el alelo B27, la uveitis, es la lesión autoinmune del ojo, con el B27, la enfermedad de la miastenia gravis, con el DR3, el lupus, con el DR3. Aquí en el Ecuador no sé, debe ser otro. Diabetes mellitus, insulino dependiente con el D3, DR3, DR4, la triceromatoidea, DR1, DR4 y el péndulo vulgar, que es la que es es decir, que todos estos alelos generalmente están relacionados con enfermedades autoinmunes, artritis, diabetes juvenil, pélvico, psoriasis, lupus, eritematosis sistémica, tiroiditis, Hashimoto, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas enfermedades que si no ocurre nada las vamos a ver en el tercer parcial. Porque en el tercer parcial yo lo dedico exclusivamente a ver enfermedades, para que cuando ustedes vayan a la clínica ya tengan un enfoque inmunológico de la mayoría de las enfermedades.
Bien jóvenes.